Reciban un cordial saludo de la Primera Iglesia Bautista de Zamora. Estuvimos ahí durante 8 años más o menos sirviendo en el diaconado. Actualmente les pedí un poco de tiempo y estoy sirviendo en la educación, en la parte del Ministerio de Educación. Entonces es para mí pues siempre un honor salir y predicar en otras iglesias y poder ser de bendición a los hermanos. Y ahorita estamos también en ese proceso de salir, de poder exponer la palabra fuera de la iglesia, no solamente en la iglesia, pero ahí seguimos exponiendo la palabra. Para el próximo domingo me toca predicar allá. Entonces reciban un cordial saludo. Mi nombre es Rubén, como ya dijo Moy. Bueno, yo le digo al pastor, le digo Moy porque lo conozco, nos conocemos desde niños o desde adolescentes, y es para mí un honor estar aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias. Yo tenía la predicación en la segunda carta de Pedro y lleva por tema esta predicación las virtudes cristianas. Fue la predicación que yo le pasé al pastor Moy, pero la voy a cambiar. Voy a predicar en Primera de Pedro. Ahorita estamos estudiando Primera de Pedro, estoy estudiando Primera de Pedro, entonces no hay ningún problema. Y vamos a ir a Primera de Pedro, primera carta de Pedro. Les digo, la cambié. ¿Por qué motivo? Porque creo que ya vimos en la mañana ministerio de diácono, el oficio del diácono. Y bueno, ya no es tanto hablar ahora de virtudes, de qué vamos a desarrollar como iglesia, sino de una exhortación de ánimo, de recordar cuál es el propósito de la iglesia y a qué está llamada la iglesia. ¿A qué estás llamado tú como pueblo de Dios? Y quiero mejor exhortarte, animarte, y vamos ahí a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Y antes de comenzar quisiera yo hablarte un poco de esta carta. Esta carta fue escrita originalmente para los cristianos que se encontraban dispersos en lo que ahora conocemos como el Asia Menor durante el siglo I. El fin de esta carta era animarles en la cruel persecución que estaban sufriendo por parte de un emperador sanguinario llamado Nerón. Se dicen muchas cosas de Nerón. Se dicen cosas terribles de Nerón. Se dice, por ejemplo, que él mató a 2 de sus esposas, una de ellas embarazada. Se dice también de él que estaba enamorado de su mamá. Se le han achacado hay problemas de incesto con su mamá, tanto así que en la moneda oficial él puso el rostro de su madre junto a su rostro viéndose de frente. Se dice también que utilizaba a los cristianos como antorchas humanas, les prendía fuego y en la noche se alumbraba con los cristianos, los ponía por el camino. Y este emperador Nerón fue perseguidor de la iglesia durante el primer siglo. Algunos dicen que no era para tanto, pero bueno. En esta epístola, amado hermano y amada hermana, encontramos preciosas exhortaciones desde versículos que nos llaman a los cristianos un linaje escogido, una nación santa, un real sacerdocio, que le llama practicantes del amor al prójimo, piedras vivas del templo de Dios. También le llama extranjeros y peregrinos. El apóstol Pedro les dice, ustedes son extranjeros y peregrinos, van de paso por este lugar. Pero también encontramos exhortaciones que nos llaman a vivir bajo autoridad. ¿A quién le gusta vivir bajo autoridad? Yo creo que somos rebeldes y no nos gusta vivir bajo autoridad. Pedro les dice que tienen que someterse a las autoridades
Y les anima también a soportar las pruebas. ¿A quién le gustan las pruebas? A nadie. Pero Pedro les anima a soportar las pruebas, las persecuciones y a sufrir. También a nadie nos gusta sufrir por causa de Cristo. A ser humildes, a someterse unos a otros. Y vamos ahí a leer, hermanos, por favor, síganme con su vista. Ahí en el capítulo 2, versículos del 1 al 9, y dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desechando todo lo anterior, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, ¿a quién? A Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, fíjense cómo les dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para obedecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Ya no era necesario sacrificar animalitos, sacrificar corderito, sacrificar a la vaquita, sino ya eran sacrificios que espirituales por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y ¿qué? Y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a qué ser? A ser la piedra del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y ayúdenme a leer el 9 y el 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos la honra y la gloria solamente a ti. Señor, manifiesta tu poder a través de tu Santo Espíritu, es lo que te pedimos, para que tú seas quien hable, que nos guíe a toda buena enseñanza, que quites de nosotros todo aquello que estorbe, toda enseñanza humana, todo pecado, para que podamos escuchar bien, y no solamente lo que escuchemos se quede en nuestro oído, sino que también podamos ser hacedores de lo que aprendamos el día de hoy. Señor, manifiesta tu gloria, que tu soberana y santa voluntad sea manifestada y que solamente tu nombre sea exaltado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pedro les dice a los cristianos que estaban dispersos, les dice lo siguiente: ustedes han nacido de nuevo, de una simiente incorruptible, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice ahí: toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Primera de Pedro 1:24. Yo cuando era pequeño vine a esta iglesia, era diferente, a este templo, a este edificio, porque la iglesia somos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Estaba muy diferente, estaba pintado hasta de otro color, estaba estaba el pastor Alarcón. Quizá otros miembros, quizá algunos han permanecido, ¿sí? Pero por aquí pueden pasar maestros, ahora está el pastor Moisés, después puede estar otro. Sin embargo, la obra debe de permanecer. Es triste que en otros lugares, en otros países, en Europa, se estén cerrando templos, edificios que alguna vez utilizó la iglesia, que ahora son solamente bibliotecas o algún lugar que ocupa el gobierno para hacer otra cosa. El hombre se seca,
El hombre no permanece, pero la palabra de Dios permanece ¿para qué? Para siempre. El profeta Isaías, bueno, aquí Pedro está citando al profeta Isaías, ciertamente como hierba es el pueblo. Ese discurso del profeta era una invitación para que las personas y los pueblos vieran la trascendencia e inmutabilidad de Dios. Y si Dios es inmutable, si Dios es trascendente, así es su palabra. Muchas veces nos olvidamos que leer la palabra de Dios es fundamental para la vida del cristiano. Y ahí en el capítulo 2, versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El primer punto de esta prédica, que lleva por título Pueblo de Dios, ustedes son el pueblo de Dios. Yo vengo a recordarles que ustedes son pueblo de Dios, que aunque estemos pocos en este lugar, son pueblo de Dios. Y no hay que olvidar de dónde nos sacó, y no hay que olvidar para qué nos sacó de dónde nos sacó. Y el primer punto de esta prédica, que lleva por título Pueblo de Dios, es desear la palabra de Dios. Desead la palabra de Dios. Y ya leímos: desechar toda maldad, engaño, hipocresía, envidias y toda difamación. Desechemos todo esto y comencemos a crecer en la palabra de Dios. Así como el recién nacido, cuando el recién nacido tiene hambre, llora hasta que su mamá le da de comer. Nosotros así debemos de anhelar la palabra. Escribió el salmista: gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Cómo puedo yo saber que mucho de lo que me han enseñado es falso? En la mañana veíamos con el pastor Moy, y él hacía una pregunta de un punto que era controversial, que el diácono tenía que hacer, y algunos empezaron a decir una cosa, ¿no? Pues ¿cómo podemos saber si eso es cierto o no? A través de la palabra. Ahí en la palabra. Es la palabra la que nos va a nosotros realmente enseñar a identificar una falsa enseñanza o una enseñanza verdadera. Y el primer punto es desechar toda malicia. Dice ahí: desechando pues toda malicia, toda aquella basura, con todo respeto se los digo, que nos han enseñado en las instituciones, en los medios de comunicación, en las escuelas, en las redes sociales, y aún nuestros propios padres, aunque le debemos toda honra, a nuestros papás le debemos honra, pero si nos han enseñado cosas que van en contra de la palabra, es la palabra la que tiene que prevalecer. Es la palabra la que tiene que prevalecer. Fíjense una enseñanza que le dijo mi abuelita, y mi abuelita era cristiana y tenía un corazón para las cosas del Señor, pero como toda persona, pues de alguna forma estaba influenciada por su tiempo. Y el consejo que mi abuelita le dio a mi papá fue: cuando tu esposa esté en la cuarentena, tú puedes buscarte otra mujer. Mi abuelita era cristiana. El papá de mi abuela era llegado a las cosas de Dios. Fue una enseñanza que le dio mi abuela a mi papá. Y ustedes, bajo la luz de la Biblia, ¿eso es correcto? Un hombre, cuando la mujer está en la cuarentena, que acaba de tener a su bebé, ¿puede buscar a otra mujer? No. Entonces, aún lo que nos han enseñado en el seno familiar, si eso va en contra de Dios, tiene que ser desechado. Entonces, el primer subpunto del punto desear la palabra de Dios es desechar toda malicia. Y el segundo es desear la leche espiritual, no adulterada. Con la palabra habrá crecimiento.
Pero debemos nosotros tener cuidado, sumamente cuidado, de que la palabra no esté adulterada. ¿Cómo vamos a saber si la palabra está adulterada o no? Pues haciéndonos el hábito de la lectura. Ese pastor que vino, ese predicador, ese diácono, ese maestro, no enseñó correctamente la palabra, porque yo tengo la palabra de Dios y eso no me enseña lo que Él me está diciendo. No nos esperemos a la predicación del domingo, no nos esperemos a ver por la televisión, por YouTube, una predicación, que es bueno, sí. Nosotros tenemos que buscar la leche espiritual diariamente leer la palabra de Dios. Y el siguiente subpunto, para que por ella, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. Con la Escritura, con la palabra de Dios nos santificamos. Si no me cree usted, lea la primera carta de Pedro, la que estamos viendo, la primera carta de Pedro, léala y va a ver ahí que no es ni necesario buscar versículos de aquí, de acá, de allá, Romanos, Juan, Efesios, para exponer el Evangelio. En las cartas, cada carta expone el Evangelio. Lea la primera carta de Pedro en su casa, se lo dejo de tarea. Lea la primera carta de Pedro y va a ver que va a ser de bendición. Ahí está el Evangelio. En todas las cartas, en toda la Escritura, vemos el Evangelio. Para que por ella crezcáis, o para que por ella puedan crecer. El siguiente punto es, si es que hubieran gustado la benignidad. Si es que hubieran gustado la benignidad. ¿Quién de ustedes, yo les hago una pregunta, quién de ustedes al leer la palabra de Dios se ha sentido animado, revitalizado, bendecido, confrontado, exhortado, fortalecido? Les voy a contar una situación personal. Yo tengo 9 años de casado. Me decían a mí, antes de que me casara, que el primer año iba a ser el más difícil, porque nos íbamos a acoplar. No fue difícil. El primer año de mi matrimonio ha sido, yo creo que de lo mejor de mi vida. El primer año, el segundo año. Yo creo que nos peleamos mi esposa y yo hasta el segundo año. La primera pelea, el primer año todo fue miel sobre hojuelas. Aún a pesar de ese año maravilloso, lo que más recuerdo, hermanas y hermanos, no es esa luna de miel o no es ese miel sobre hojuelas, esa vida conyugal con mi esposa. Lo que más recuerdo es cada sábado, todavía no tenía hijos, cada sábado me subía todas las tardes a leer la palabra de Dios y a orar. Es lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. Los sábados, ahorita ya a veces nos ocupamos, salimos con nuestros hijos, pero todo ese año, casi la mayoría de los sábados me subía a orar. Estudiamos IBAME, el Instituto Bíblico Bautista, que está aquí en Tangancícuaro, y llegaba y estudiaba todavía la palabra y oraba. Es lo más hermoso que me ha pasado. Lo más hermoso que tienes tú y que tengo yo es la relación con Dios. Ni siquiera nuestros hijos, ni siquiera nuestra esposa, ni siquiera algo que nos haya pasado. Lo más hermoso es la relación con Dios. Por eso dice ahí, si es que habéis gustado la benignidad de ¿quién? Del Señor. Y quien realmente degustó de la palabra, degustó de una relación con Dios, no hay cosa más maravillosa. Dice el Salmo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son ¿qué? Rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces el primer punto de esta predicación, desear la palabra de Dios. Acuérdense que el tema es
pueblo de Dios. Y el segundo punto es acercarse y edificarse en Cristo. Acercarse y edificarse en Cristo. Y vamos a leer del 4 al 8. Dice la palabra de Dios: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿qué? Escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Mas para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y, ayúdenme a leer el versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ayúdenme a leer el 8. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. El segundo punto, hermanos, yo predico nada más 30-35 minutos. El segundo punto es acercarse y edificarse ¿en quién? En Cristo. Ya sabemos, tenemos la palabra, hay que desear la palabra, pero el segundo punto es, debemos de acercarnos y edificarnos en Cristo. El Señor Jesús es la piedra angular. El domingo pasado que prediqué en la iglesia, yo les enseñaba una imagen de cuál era la piedra angular. La piedra angular era una piedra escogida, preciosa, una piedra exacta que se tenía que poner en el cimiento o también a veces en el dintel, que era la parte de arriba. Era una piedra que tenía que tener cierta medida porque de ahí se iban a colocar todas las demás piedras. Entonces, el Señor Jesucristo es nuestra piedra angular y nosotros como cristianos somos una casa espiritual. Somos nosotros piedras o tabiques vivos que estamos cimentados en la piedra viva. Pero también fíjese ahí, hermano, hermana, fíjese ahí en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, como tabiques vivos, sean edificados como casa espiritual. Somos una casa espiritual. El apóstol Pedro a nosotros nos compara como una casa espiritual. Por eso la iglesia no es este edificio se puede caer, no lo puede quitar el gobierno, pero si ustedes se reúnen en el lugar que se reúnan, ahí está la iglesia. Entonces nosotros somos, ahí ya puso el pastor Moisés, puso la piedra angular, la que está de color rojo. Esa piedra tenía que ser escogida para que se pudieran o se pudiesen poner las piedras a su alrededor. Y nosotros también somos piedras vivas cimentadas en Él. Pero también fíjense cómo nos nombra el versículo 5. Somos un sacerdocio, ¿qué dice? Santo. Santo es apartado. Somos un sacerdocio santo. ¿Y para qué somos una casa espiritual, un edificio espiritual y un sacerdocio santo? Somos para ofrecer, o estamos para ofrecer sacrificios espirituales. Pero no por medio de mí mismo, no por medio de mis obras, no por medio de mis méritos, sino por medio de Jesucristo. Y aquí tenemos dos puntos. Fíjense cómo sigue la escritura. En el versículo 7, para vosotros pues los que creéis, Jesús es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza ¿de qué? Del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. 1, para el que cree,
el Evangelio es precioso. Ya les puse el ejemplo, mi experiencia. Quizá usted tiene una experiencia similar. Para el que cree, el Evangelio es precioso y no va a ser defraudado. Pero para el que no cree, el Evangelio es tropiezo y muerte. En alguna ocasión lo dijo un predicador Paul Washer. Lo dijo de la siguiente manera, quizá él lo escuchó de otro predicador. Para el que cree, el Evangelio es salvación. Es precioso, es hermoso, es lo mejor que le pudo haber pasado. Pero para el que no cree, es una sentencia de muerte. Para el que no cree el Evangelio, es una sentencia de muerte. Y en estos versículos, para ya no leer y no ser repetitivo, nos dice que nos debemos de acercar. Acerquémonos a Él, a esa piedra escogida, a ese Jesús precioso, para orarle, para adorarle, para cantarle. Aquí no habla de que el ser humano dé el primer paso para su salvación, para acercarse a Dios. No, aquí habla de comunión, de alguien que ya es creyente. Acuérdense que en Romanos el apóstol Pablo nos dice, nadie busca a Dios, cita al salmista, no hay quien haga el bien. Aquí nos está hablando de comunión, de alguien que ya es creyente, acérquese. ¿Se acuerda cómo dice en Hebreos? Que nos acerquemos confiadamente al del trono de ¿qué? De la gracia que es un regalo inmerecido, no lo merecemos. Pero no solamente es acerquémonos, sino también edifiquémonos. No solamente es me acerco al Señor a través de la oración, a través de la palabra, a través de la lectura, sino también tenemos que crecer espiritualmente. No nos debemos de quedar como niños espirituales, sino debemos de buscar el crecimiento. ¿En quién? En Jesucristo. Ustedes conocen los bonsáis, que son como arbolitos chiquitos, ahí se quedan. Son como réplicas de árboles grandes, ¿no? En chico. No tenemos que quedarnos como los bonsáis, sino crecer. ¿Crecer en qué? En las virtudes cristianas. Fíjese, vamos nada más a leer, no vamos a escudriñar porque, les digo, no fue el tema. Pero vamos ahí a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro está nada más algunas páginas adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6. Segunda de Pedro, capítulo 1, 5 y 6. Dice la Escritura, ayúdenme a leer, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué es diligencia? Es como un esfuerzo, ¿no? Algo prioritario, una atención, atender algo como prioritario. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud. Fe, dice en Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido que mi Señor Jesucristo hace más o menos 2000 años entregó su vida por mí en la cruz del madero. Estoy convencido, nadie me va a sacar de ahí. Y estoy convencido de que Él va a regresar por mí. Eso es la fe. Pero a la fe hay que añadir que, dice ahí, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud. Virtud está relacionado con la fuerza, con la virilidad. A la fe hay que añadir fortaleza, una fe fuerte, no una fe que se mueva, una fe fuerte. Y a esa virtud, a esa fortaleza voy a añadir conocimiento. ¿Y dónde vamos a conocer? A través de la palabra. Por eso les digo, si nosotros no añoramos como recién nacido la leche espiritual, no va a haber crecimiento.
Y al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Ahora que ya conozco, soy capaz de dominar mis instintos, no por mí mismo, sino por la palabra, porque es su palabra la que me está limpiando. Y al dominio propio, paciencia. Ya soy capaz de dominarme. Ya soy capaz de que me ponen 2 cocas enfrente y nada más le tomo un poquito a una. Ya me domino. Y a ese dominio propio, paciencia. Ya soy paciente, ya soy capaz de soportar. Y a la paciencia, piedad. ¿Qué es la piedad? Todo aquello relacionado con el temor a Dios. Todo lo que debe desarrollar el cristiano. Y a la piedad, afecto fraternal. Amo a mis hermanos, es el amor filial. Y al afecto fraternal, amor ágape, que es el amor de Dios. Un cristiano debe de crecer en todo eso. Estas son las virtudes cristianas. Eso es lo que iba a predicar. Pero nada más vemos poquito de eso. Debemos de crecer, no quedarnos chaparritos. Si me ve chaparrito, bueno, ese es mi tamaño ya físico, pero estamos hablando espiritualmente. Vamos a regresar allá a Primera de Pedro. Y el último punto de la predicación es el pueblo de Dios. Fíjense qué hermoso les dice el apóstol Pedro en estas situaciones, circunstancias de persecución que estaban sufriendo. Qué bonito les dice. Para mí son una de las palabras más hermosas, porque a final de cuentas el autor de la Biblia es Dios. Hay un autor humano, pero el autor, por sobre todas las cosas, es Dios. Y fíjense qué bonito Dios le dice a su iglesia. Y ahí vamos en el Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense cómo les dice, son linaje escogido. Cada creyente, sin importar de dónde provenga y qué haya hecho, es linaje escogido. Es linaje genuinamente escogido. Y también es real sacerdocio. Cada creyente es un sacerdote. Ya no se ocupan mediadores humanos, porque tenemos al único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el cual también es nuestro sumo sacerdote. En hebreo lo podemos ver eso. Entonces, como sacerdotes nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia de Dios, también en Hebreos está. Ya no ocupamos ir ante un sacerdote a la esquina de la parroquia, del templo tal, y confesarle nuestros pecados. Ya no. Nosotros mismos somos real sacerdocio. Somos real sacerdocio por el sumo sacerdote. Pastor Moy sabe más que yo de esto, yo creo que ya se los explicó. Anteriormente el pueblo de Israel, cuando tenía su tabernáculo de reunión, su lugar santo y lugar santísimo, al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para expiar pecados. Y tenía una especie de campanitas. ¿Cómo se llaman estas campanitas? Se le fue. Pero tenía unas campanitas que se amarraba, y los otros levitas lo veían que si se escuchaba un golpe, si el campanilleo, tenían que jalarlo porque ya cayó muerto. Ya no se ocupan sacerdotes de ese tipo. Ya tenemos un sumo sacerdote y cada uno de nosotros somos sacerdotes. Y fíjense qué hermoso les dice, son pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Esto eres tú, iglesia. No eres el burro, como te decía tu maestro en la primaria. Eres un burro, te va a poner con orejas de burro. No eres el tonto, como te decía tu papá. No eres el no sirve para nada, como te decía tu cónyuge. No eres el ojalá no hubieras nacido, como te dijo tu mamá quizá.
Eres todo lo que Dios te dice que eres. Eres un linaje escogido, eres un real sacerdocio y eres una nación santa. Eso es lo que somos. Y si Dios te dice que lo eres, es porque lo eres. Pueblo adquirido por Dios. Dice la Escritura, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es de Dios, ya no es más mío. Nuestros miembros ya no son para el pecado, ahora son santificados en Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó Él por su propia sangre. Él nos ganó por precio de sangre. Para usted y para mí la salvación no costó, pero al Hijo de Dios le costó todo. Le costó dejar al Padre, humillarse y morir en la cruz, y fue muerte de cruz. Le costó sangre a Él. Pero todo esto, hermano y hermana, no es para que salgamos y digamos, ay, qué bonito soy, cómo me quiero, soy la última Coca-Cola del desierto, porque Dios me escogió para... No. Todo eso que hizo Él, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido, es para anunciar que las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto que Dios ha hecho por nosotros, nosotros tenemos que contarlo para que las sillas de esta iglesia se llenen. A mi vecino, a mi compañero, te invito a una iglesia. Mira, hablamos de Dios. Mira, Dios es el único que te puede cambiar. Te invito para que vayas. Es deber nuestro anunciar lo que el Señor hizo por nosotros. Y para ello debemos de predicar el Evangelio. Todo esto anterior que hemos leído, todo esto, amada iglesia, fue dirigido por parte de Dios al pueblo de Israel. Éxodo 19, 5, 6. Éxodo 19, 5, 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero saben, el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 11, capítulo 10, 9, 10, 11, va desarrollando cómo todas esas palabras, esa misericordia que Dios le había dicho exclusivamente a Israel, cómo llegó a todos los pueblos, cómo nos llegó a nosotros. Nosotros como pueblo gentil, amada iglesia, no habíamos alcanzado misericordia. La misericordia era para el pueblo de Israel, por el pacto que Dios estableció con Abraham. Abraham lo sacó de la tierra ¿de dónde? ¿De Ur de los Caldeos? De Ur de los Caldeos. Y le dijo, vete, le dijo Dios, vete de tu tierra y de tu parentela, vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Y Abraham obedeció. Posteriormente Dios le promete un hijo a Abraham y le dice, de ti voy a levantar descendencia, tanto que no se va a poder contar. Y Sara, su esposa, se ríe. Dice Sara, ya me cesó la costumbre de la mujer, ya no menstruo. ¿Cómo voy a tener hijos? E intentan por ahí ayudarle a Dios, y Abraham tiene una concubina, etcétera, etcétera. Pero Dios, que promete algo y lo cumple, cumplió. Y Sara se embarazó.
y nació el hijo de la promesa, llamado, ¿se acuerda usted? Isaac, que significa risa. Sara se rió, nació el hijo de la promesa, Isaac. Y después le dice Dios a Abraham, entrégame tu único hijo. Y Abraham no vacila y va al monte a sacrificar a su único hijo. Ahora esto no era extraño para Abraham, porque los pueblos paganos lo hacían. Y estando ahí en el monte, Dios le dice, no. Cuando ya estaba agarrando el cuchillo a Abraham para matar a Isaac, Dios le dice, detente. Hay un animalito atrapado ahí, entre los matorrales. A él sacrifícalo. Abraham da pasos de fe. Por eso es llamado el padre de la fe. Y de la descendencia de Abraham, Abraham, Isaac, Jacob tiene más hijos, las llamadas tribus. Bueno, a Jacob se le cambia su nombre a Israel, y sus hijos son las llamadas tribus: Rubén, Leví, Simeón, Isaacar, Zabulón, etc. Y ahí viene todo el pueblo de Dios, porque Dios le hizo una promesa a Abraham. Pero el pueblo de Israel fue desobediente. El pueblo de Israel fue desobediente. Y dice ahí en Romanos 9:25, Oseas 2:23, el pueblo de Israel fue desobediente, y entonces fue así como los gentiles, los que no éramos del pueblo de Israel, alcanzamos misericordia. Y dice ahí en Romanos 9:25, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Gracias a que el pueblo de Israel, bueno, no gracias, pero sí, porque el pueblo de Israel fue desobediente, nosotros alcanzamos también misericordia. Dice Romanos 9:25, llamaré pueblo mío al que no era pueblo, y a la no amada, amada. Y por eso ya también Dios nos llama a nosotros, como le llamó al pueblo de Israel: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido por sangre, pueblo adquirido a través del sacrificio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y termina diciendo: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y si seguimos todavía en la palabra, dice en el 11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pueblo adquirido, nación santa, ¿para qué? Para que ahora vivamos en santidad. Pueblo adquirido, nación santa, ¿para qué? Para que ahora anunciemos nosotros lo que Dios hizo con nosotros. Eso es el Evangelio, hermanos. Eso es el Evangelio. Terminamos, hermanos. Aplicación práctica. Siempre en las predicaciones a veces se da aplicación práctica para que usted las atesore y viva lo que dice la palabra. 1, hermanos, son 5 aplicaciones prácticas. Debemos desear la lectura de la palabra cada día. Cada día. Así como un bebé llora por su leche, por la leche materna, nosotros debemos leer la palabra. Yo también me lo digo a mí mismo: Rubén, tienes que leer la palabra todos los días, porque es la palabra la que te va a santificar. 2, cuidado con la leche adulterada. Existen muchas herejías, falsas doctrinas, y por eso nosotros debemos tener el hábito de la lectura. 3, el creyente debe acercarse y edificarse en Cristo. Es menester del cristiano tener una vida consagrada a Dios, y no solo buscarlo en momentos difíciles, en momentos de placer, sino en todo momento. El creyente debe acercarse y edificarse en Cristo. 4,
creernos lo que Dios nos dice que somos. Si Él nos llamó linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, eso es lo que somos, hermanos. Y 5 y último, somos todo eso porque somos llamados a anunciar, no quedarnos callados, sino anunciar las virtudes. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar.